a nivel mundial, debido a la misma tecnología que ahorita nos está uniendo, la posibilidad de comunicarnos por otros medios, pues la carta postal ha disminuido a nivel mundial. Y la carta postal es la filatelia, parte de la filatelia, como lo vamos a mirar ahora. Entonces vamos a hacer unas definiciones de los dos conceptos fundamentales, lo que son los sistemas subterráneos o las cavernas, la filatelia como tal, y un tema de la filatelia que es la filatelia temática a través del estudio de las cavernas. En la primera imagen tengo pues una estampilla. Las estampillas es el tema fundamental de la filatelia y es del Club Filatélico de Bogotá, que pues trata de enfocar el conocimiento filatélico a nivel nacional, principalmente en Bogotá, y la Federación Filatélica Colombiana, que tiene como emblema esta estampilla de Colombia, en el cual podemos ver los paisajes, digamos, de manera general de Colombia desde el punto de vista fisiográfico o, por qué no, geomorfológico. Entonces, la presentación está enfocada con unas definiciones de espeleología para recordar o conocer este tema de la espeleología, el estudio de las cavernas, su origen y el origen del sello postal, o sea, de las estampillas que fueron y aún se siguen emitiendo para el pago del porte que se utiliza para enviar una carta de un país a otro o de una ciudad a otra o para llevar una correspondencia de mayor tamaño, y pues ese es el arte del correo postal, que se usa aún, pero poco. Luego vienen los tipos de filatelia y nos vamos a centrar solamente en la filatelia temática. Podemos definir rápidamente que la filatelia temática es especializarse en coleccionar sellos del mundo de un solo tema. En este caso es la espeleología, los tipos de colecciones y algo sobre exposiciones competitivas. Y por último, ¿qué sellos o estampillas sobre el tema de las cavernas existen en Colombia? Esa será la parte final de la charla. Recordemos entonces que la espeleología es una ciencia también considerada un arte o una parte del conocimiento de los sistemas subterráneos, tanto en la parte biótica como abiótica. Habría una serie de elementos asociados y obviamente en la parte inferior de la diapositiva podemos ver qué aspectos implica la espeleología. Podemos definir qué es la exploración y estudio científico de las cavernas, pero hay otra serie de actividades como el espeleoturismo, el deporte extremo, conocer una caverna simplemente, pero digamos que nosotros lo trabajamos desde el punto biológico, físico, antropológico, climatológico y obviamente la geología de las cavernas o de los sistemas kársticos como tal, que tienen además otra finalidad que es el recurso económico, la generación de caliza para la explotación. Por lo tanto, hay muchos temas asociados. Hay otro como la hidrología o la hidrogeología, porque las cavernas tienen como un componente informativo el agua de escorrentía, el agua que está pendiente permanentemente en el ambiente subterráneo. Y se habla del origen, la evolución, la geomorfología y composición mineralógica de los materiales constitutivos. Esta imagen que vemos acá en esta diapositiva cobija una imagen de texto básico de lo que es el estudio de la geomorfología exocárstica y también endocárstica. El objetivo nuestro ahora es tratar de mirar las cavernas por encima y por dentro, que ese es el tema fundamental de la endoespeleología y la exoespeleología, sistemas endocársticos y sistemas exocársticos. Entonces, lo que vamos a mirar es estos componentes de la geomorfología kárstica a través de las estampillas, como a nivel mundial los países que son ricos en este tema de la karstología o el estudio de los sistemas kársticos o de las cavernas han homenajeado o han resaltado sus sistemas kársticos a través de los sellos. Podemos resumir en esta otra diapositiva, pues que lo que vamos a ver es tratar de ver un poco la relación entre la parte externa de una caverna y la parte interna de las cavernas. En muchas regiones del país tenemos esa interacción a nivel mundial y a nivel local, pues muchas veces no conocemos mucho de este sistema, pero de todas maneras... Profe, qué pena molestarlo un momentico, es que como hay personas que apenas se han incorporado,
en cuarentena con geociencias no conocen cómo verlo usted la presentación. Entonces, arriba en la pantalla, en la parte superior derecha, aparecen unos muñequitos de 2 personitas. Pinchen en esas 2 personitas, busquen al profesor Juan Manuel, que aparece Juan Manuel Moreno, aparece Juan Manuel Moreno Murillo 2 veces. En el que está Juan Manuel Moreno Murillo y hay un paréntesis, dice presentación, y le pinchan ahí en la puntillita que aparece como un chinchecito. A ver si lo logran todos. Listo, profe, hagámosle a ver. Bueno, estábamos en la etapa de definir un poco el objetivo central del tema, que es la espeleología, el estudio de las cavernas, y mencionaba que pues hay muchos subtemas asociados al estudio de las cavernas. Exploración y estudio científico de las cavernas es algo que agrupa todo lo que podemos estudiar de las cavernas. Entonces, en la filatelia podemos expresar todos estos conceptos a través del arte de coleccionar sellos postales o estampillas que han emitido todos los países a través de la historia filatélica. Estábamos mencionando que esta imagen es un modelo de texto de lo que es la geomorfología exo y endocárstica. Todos los nombres que aparecen acá son los nombres que caracterizan las formas kársticas, tanto en el interior como el exterior, las dolinas, el polje, diaclasas, cimas, cañones, en fin, hay toda una mezcla de conceptos propios del tema de la espeleología, y que pues vamos a tratar de ver eso a través de la filatelia. Y pues mencionábamos en esta otra diapositiva los 2 componentes fundamentales, la morfología exocárstica y la endocárstica. Esos son, digamos, los temas más destacados. También está la fauna de las cavernas. Quienes conocemos un poco, hemos estado, o los que hemos trabajado harto en las cavernas, pues uno de los temas bióticos importantes o importantes ecológicamente en una caverna es la fauna, que a pesar de las condiciones es muy densa, es muy fuerte, es muy activa y genera una energía muy importante. Y luego por eso, luego asociado a eso tenemos qué personajes en la historia mundial han trabajado los ambientes kársticos y que han sido homenajeados en un sello postal. Entonces vamos a mostrar algunas cosas sobre Julio Verne, Humboldt y hasta hoy otros personajes que han estado incluidos en la historia mundial en el conocimiento de las cavernas. Entonces, pues ya sabemos de manera generalizada que una caverna tiene pues diferentes características. Es el proceso de la disolución del carbonato, que el agua ácida o diferentes tipos de agua facilita ese proceso y nos da unas formas que llamamos formas de reconstrucción o de construcción interna, que son los espeleotemas, las columnas, y hay toda una clasificación de geoformas que se encuentran en el interior de la caverna. Definimos los espeleotemas como las características de las cavidades formados después de que la cámara subterránea, o sea, la cavidad, se formó. Y eso es lo que embellece una caverna, la hace de interés turístico, también la hace de interés científico, y es uno de los soportes importantes para el desarrollo, mantenimiento y vida dentro de las cavernas. Entonces, todos esos temas están representados en la filatelia. ¿Qué es la filatelia? Hemos mencionado que la filatelia es la afición, deporte, hobby, entretenimiento, en fin, el arte de coleccionar, el estudio y coleccionismo de los sellos o estampillas que han tenido un uso postal. Un uso postal es aquel que se le dice a una carta como la que vemos en la imagen, que fue desde un sitio hasta otra ciudad y que cubrió con un porte pagado. Es decir, nosotros pagamos, hoy en día le pagamos a la empresa privada, a Rapid, a todas estas entidades que se encargan de llevar y traer, y ha sido un proceso en la historia. Hablamos de los chasquis, que eran las personas que llevaban el correo a mano, a pie o a mula, y pues el desarrollo de la navegación y todos estos métodos
facilitaron que la filatelia se volviera mucho más mundial, más internacional. Entonces, el uso postal es estar seguro de que una carta cumplió con esa misión. Uno paga el porte por un correo, le dan una estampilla que se le pega a la carta, o se le pegaba, aún se hace, y esa carta entonces viajaba a través de cualquier medio hasta su destino. Aquí tenemos una carta enviada en el año 1961 a un señor habitantes aquí en un apartado aéreo en Bogotá, y venía desde Costa Rica. Esa carta llegó, luego pasa a ser un elemento de colección, que sería el sobre completo, o la estampilla como tal, o el sello postal. También hay otra serie de elementos como las tarjetas postales. En la parte inferior logran ver una tarjeta postal. Las tarjetas postales también han disminuido en el envío. Casi todo el mundo antes, cuando viajaba a un país, enviaba una tarjeta, cuando no existía tanto medio electrónico, y en cada región existen pues tarjetas postales. Vemos acá una tarjeta de Mendoza, de una caverna, donde podemos apreciar el agua en la parte inferior, algunas personas y una gran cantidad de morfología kárstica dentro de esa tarjeta postal. La filatelia temática es una parte del arte del coleccionar. Esa filatelia temática es que uno se puede especializar en una temática, como su nombre lo indica, y en la imagen tenemos entonces una estampilla. Una estampilla que vamos a definir ahora más adelante es un pequeño papelito diseñado con ciertas normas para que cumpla con esa misión de decirle a la gente muchas cosas. Hay sellos o estampillas, sobres circulados con estampillas, tarjetas postales, cancelaciones mecánicas. Muchas veces las cartas las envían digamos, muchas cartas a la vez y se pasaban por una máquina que era más rápida y más eficiente que estar pegando sellos postales en ellas. Hay carnés o elementos específicos sobre las estampillas. Sobres de primer día son aquellos que se emitían exactamente el día que sacaban o emitían una estampilla, y pues tiene una serie de componentes asociados. Hay errores también en las impresiones de las estampillas. Hay pruebas hasta que sale una estampilla final, aerogramas, marconis, en fin, una gran cantidad de material filatélico que es con lo que se colecciona. Vamos a viajar en el tiempo mirando los componentes a través de sellos y cartas postales. Entonces, para hacer una colección de filatelia temática, pues cada uno debe crear una historia. El fundamento de esto es hacer una historia y mostrarla a través de los sellos. Eso se llama filatelia temática. Contar esa historia requiere tener un conocimiento pues básico, donde se pueda tener un plan de trabajo, un desarrollo que sea innovador, que esté estructurado, equilibrado, correcto y original. Es decir, mostrar sellos en general, hace muchos años se había convertido en guardar sellos, guardar estampillas, almacenarlas o clasificarlas o no. A veces se coleccionaban sellos de todas partes del mundo, hasta que el desarrollo de esto nos llevó a volvernos un poquito mecánicos, específicos sobre un tema, temáticos, y por eso pues existe esta parte de la filatelia. Aquí les voy a mostrar una historia que se llama De afuera hacia adentro y viceversa, las cavernas. Le puse ese nombre simplemente porque pues trata el título, así como los trabajos finales, debe tener un significado. Es decir, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar las cavernas desde afuera hacia adentro, adentro y viceversa. Porque pues eso es lo que hace uno en el trabajo espeleológico, conocer las cavernas por fuera y por dentro. El plan temático entonces está dividido de esta manera. Por ello se forman esas maravillas. ¿Por qué se forman las cavernas y sus componentes? A través de los minerales y las rocas que hay en ese tipo de ambientes. Una mirada de afuera hacia adentro. Eso lo llamamos los ambientes exocársticos, cimas, dolinas, ponors, pérdidas de agua, patrones de drenaje, en fin, todo lo que implica entender un ambiente kárstico desde afuera. Ahora, de adentro hacia afuera se reconstruyen. Eso significan los espeleotemas cenitales, parietales, pavimentarios,
todo lo que es la organización interna de un sistema kárstico. Allí vivieron y dejaron huellas, pues la fauna que ha estado o que está en las cavernas, pues la podemos ver a través de los sellos postales, murciélagos, guácharos, arácnidos, ambipligios, peces, en fin, una amplia gama de fauna que entra a las cavernas, vive temporal o permanentemente dentro de ellas. Viven aún dentro de ellas, pues hay una mezcla entre estos, unos que son permanentes, otros que no, y que obviamente lo podemos mostrar a través de la filatelia. Quienes han trabajado por estos sistemas son espeleólogos, historiadores, profesionales, viajeros, gente que ha tenido que ver alguna actividad o ha tenido alguna relación con los sistemas kársticos y que están expresados o están homenajeados en la filatelia. Y hoy luchamos por protegerlas y conservarlas, es decir, aquellas asociaciones, fundaciones, espeleólogos, profesionales, en fin, todos los que conocen estos sistemas y tratamos de protegerlos de alguna manera, además de conocerlos y estudiarlos. Otro concepto importante es la numismática y la notafilia, junto con las cavernas. La numismática es el arte de coleccionar monedas o papel moneda, y la notafilia se restringe exclusivamente a los billetes de circulación y de uso comercial, en las cuales los países pues tienen esa característica de mostrar sus cosas. En la imagen pueden ver un billete del Banco Central de Bolivia que tiene dentro de su imagen principal una caverna. Es la caverna de Humajalanta en Torotoró, en Bolivia, una de las cavernas más bonitas, y pues el país, Bolivia, en sus billetes, en sus monedas y en sus estampillas, lo que hacen es generar un homenaje a los aspectos físicos, personajes, sitios turísticos, riquezas de cada región. Nosotros en Colombia, la Asociación Espeleológica Colombiana, junto con la FEAL, hicimos en el año 2018 el Congreso Colombiano de Espeleología y el 8º Congreso de la CEAL, Congreso Espeleológico de América Latina y el Caribe, y dimos de souvenir este billete con el matasello de homenaje a ese evento. Entonces, hay muchas formas de mostrarlo. Aquí tenemos en la siguiente una imagen del Banco del Líbano, en el cual podemos apreciar el interior de una caverna en el anverso de un billete de una lira del Líbano que muestra todas las características. Y aquí, creo que no se ve muy bien, tenemos una moneda de Eslovenia en homenaje a Proteus sanguineus, que es un trigobrio que presente en ciertas cuevas, es decir, es un pez ciego que vive dentro de las cavernas. Entonces, esa es otra forma de coleccionar cosas. Entonces, como ya mencionamos, vamos a pasar mirando los elementos principales. Aquí vemos una diapositiva con estampillas o sellos de diferentes países del mundo en homenaje a los minerales que tienen que ver con las cavernas. Por ejemplo, aunque no sé si la calidad es muy buena, se alcanza a ver la rodocrosita, que es el mineral de carbonato que es característico de las cavernas de Argentina. Tenemos aragonito, yeso, tenemos mármol de Madagascar, cristales de calcita. Entonces, los países a nivel del mundo, en homenaje a sus riquezas, no es tanto como el homenaje específico a las cavernas, nos muestran los minerales que están asociados a las cavernas. Hay cavernas de yeso también. Y tenemos además que la definición de filatelia, filos, es hacer amigos o amantes, o básicamente poder llegar a tener una amistad a través del coleccionismo de los sellos. Estos sellos que tienen aquí, este matasello, quiere decir que fueron y viajaron a alguna parte del mundo o dentro de un mismo país para llevar una información. Entonces, esa sería una página de sellos postales. Hay una gran cantidad de materiales filatélicos que se utilizan para el coleccionismo, catálogos, pinzas, lupas, reglas de medición, álbumes para guardarlas, en fin, es todo una ciencia. La estampilla como tal es un elemento filatélico en el cual básicamente se hace un homenaje a cada país. Aquí vemos una estampilla y siguen unas normas establecidas por la UPU. UPU es la Unión Postal Universal,
que establecen todas las características de cada una de ellas. Aquí vemos entonces una estampilla de Bolivia. Cada estampilla tiene todos los elementos necesarios para que uno pueda encontrar esos elementos. ¿Por qué emitieron esa estampilla? La emitió la Oficina de Correos de Bolivia, un estado plurinacional. Tiene además de eso unas características propias, un valor facial, el nombre del sitio. Aquí está la caverna de Humalajanta que mencionábamos ahora en el billete, y se emitió esta estampilla para el 25 aniversario de la Asociación Conversionista de Torotoró en el año 2013. Otras estampillas emitidas por el Museo de Mineralogía de España, en el cual se hace énfasis en dolomita. Esta es una estampilla donde está la imagen del edificio, puede que no esté relacionado directamente con la espeleología. Aquí tenemos una estampilla de aragonito, unas de Hungría, unas de Afganistán, otras de Kirguistán, donde muestran minerales calcáreos, que son los principales minerales de la reconstrucción de las cavernas en todas sus variedades. ¿Cómo es una estampilla? Aquí tenemos los elementos que forman una estampilla: el país emisor, como ya vimos; el valor facial es lo que uno paga por un peso en gramos, básicamente lo que se llama valor facial. Mandar una carta de aquí a Rusia, a Japón, a China, tiene un costo y depende del medio de transporte. Puede ser fluvial, en barco, puede ser aéreo, o hoy en día pues se utiliza menos esos envíos, pero de todas maneras todavía se utiliza. El diseño pues son hechos cuando las entidades encargadas de la emisión, en este caso en Bogotá, en Colombia, es la oficina 472 encargada de hacer las emisiones postales. Entonces aquí vemos el diseño. Esta es la caverna de Harrison, donde podemos observar en la isla Barbados. El valor de esta estampilla era 90 centavos y nos muestra un paisaje de espeleotemas cenitales, pavimentarios, parietales, y también es una caverna turística. Pues quienes hayan estado en cavernas fuera de Colombia, pues hay una gran cantidad de cavernas diseñadas, adecuadas para el turismo. Hay como esta, en este caso tiene un carrito, un trencito que lo lleva uno por las cavernas, reconociendo todos los aspectos. El dentado son ese borde que alcanzamos a ver, que es característico de cada emisión de sellos. Las márgenes, pues es un espacio en blanco donde se colocan muchas cosas, hay líneas de borde, a veces no están. El motivo en este caso, es homenaje a la caverna de Harrison. Hay un pie de imprenta donde hay un nombre del diseñador, la fecha, en fin, todas las características de la estampilla. Y por detrás, los papeles tienen ciertas características. No sé si se ve bien acá, el reverso de esta estampilla tiene unas características porque son papeles especiales, son papeles de seguridad, así como los papeles de los billetes que tienen, pues digamos, evitar que sean falsificados o que sean producidos en masa para estafar a la gente. Entonces ahí alcanzamos a ver algo que se llama la filigrana, que es la característica de los sellos. Bien, un nombre para una oficina multidinaria pues está escrito como filatelista, aquella persona que se encarga de coleccionar estampillas, de guardarlas y de estudiar algún tema sobre esto. Aquí vemos otra imagen de rocas y minerales, que ya la habíamos visto anteriormente. Aquí tenemos otros ejemplos. Esta es una estampilla donde vemos un bonito paisaje kárstico con columnas, espeleotemas del techo, y que pues tiene todas las características. Esto es de las cuevas de Cango, donde podemos observar todos los elementos. España, por ejemplo, hace homenaje a las cuevas de Altamira, que es el patrimonio cultural de la humanidad, donde se considera pues fue el comienzo de la humanidad. Hay otro componente asociado a la filatelia, que es la parte arqueológica, el desarrollo de las comunidades, y aquí tenemos un sello donde, si bien aparece principalmente el nombre de la cueva, que se destaca como tal, tiene en el fondo la imagen de uno de esos del arte de la arqueología escrito en las paredes de la caverna. Un bloque es un componente de 4 estampillas o de 6 estampillas, donde podemos también coleccionarlos de esa manera. Aquí tenemos unos bloques sobre fauna. Aquí tenemos
mamíferos, una serie emitida por Estados Unidos, donde aparece entonces la imagen de cada una de las especies con su respectivo nombre. Aquí tenemos hoy en día, se hacen estampillas de tipo adhesivo que se pegan, que ya no necesitamos mojarlas para poderlas ubicar sobre la carta. Se hace el pliego, se hace una gran cantidad de componentes. Un entero postal también ya lo habíamos definido como una tarjeta postal emitidas específicamente con un tema. Aquí podemos ver dos enteros postales de la isla de Cuba. En la isla de Cuba se emitió al cumplirse con los 50 años de la Sociedad Espeleológica de Cuba, unas tarjetas postales donde podemos ver entonces estampillas de material arqueológico dentro de las cavernas de Cuba, las imágenes, y también existe el matasello, que es este emblema que vemos acá que se utiliza sobre la estampilla cuando ya ha sido usada, cuando se envía y nos está diciendo que ya cumplió con su misión del porte pagado por esa estampilla de ir a un sitio. Vemos entonces los paisajes, aquí la tarjeta postal es la misma, pero los sellos cambian para cada emisión. Un pliego, como veíamos ahora, parte de este pliego es lo que se emite para la venta, que puede tener 30, 20, 10, 4, 5 estampillas del mismo tema o de diferentes temas. Realmente, pues cada país tiene unas normas para la emisión de sus estampillas y como en este caso, vemos una hoja de murciélagos, pero realmente son solamente 4 imágenes diferentes. Generalmente para el coleccionismo se puede hacer toda la colección de toda la hoja porque hay una cantidad de información que uno a veces no la ve en el sello solo, como en el caso de, de esta estampilla. Los carnés pues son imágenes emitidas especialmente con un motivo. No existe un carnet específico sobre espeleología, pero lo traigo para mostrarlo acá. Las viñetas son algunos elementos pegados a las estampillas que sin ser estampillas hacen homenaje a la filatelia como tal. Por ejemplo, aquí vemos una estampilla en homenaje a los 450 años de Bogotá y la viñeta del Club Filatélico. Aquí tenemos otro que tiene que ver con el Parque Natural de las Hermosas, emitido por Parques Nacionales para homenajear esta región geográfica tan importante y en un homenaje a un personaje muy especial en Colombia, Gloria Valencia de Castaño, quien trabajó mucho por la parte ambiental. Muchas de las estampillas tienen sobrecargas, es decir, se le coloca un precio especial, un sello encima de la estampilla para aumentar su porte o disminuirlo. Aquí tenemos en la parte inferior algunas cuevas que son artificiales. Esto se hace referencia a las minas de sal de Zipaquirá en Cundinamarca, donde tenemos las grandes cavidades hechas por actividad minera, que de hoy, pues de alguna manera también son cavernas o pseudocars hechos en el ambiente de sal. Los aerogramas son cartas sobres que vienen directamente diseñadas con una estampilla preimpresa ya dentro del papel y en el cual uno puede escribir y enviarlas al correo. La carta como tal, entonces tenemos aquí unos sobres con cartas directamente emitidos por algún evento específico. En la parte superior vemos una carta emitida en homenaje a los 100 años de la bioespeleología, en homenaje a Emil Rakovital, que fue un investigador rumano, donde pues la comunidad le brindó pues un homenaje muy especial porque digamos que él es considerado el padre de la bioespeleología, quien trabajó mucho en fauna de cavernas. Y debajo tenemos un sobre emitido por homenaje a una reunión nacional del deporte espeleológico en Rumanía, donde tenemos también una bonita imagen de los espeleotemas y con un sentido específico. Aquí tenemos el matasello. El matasello es este símbolo que se le coloca a las estampillas y que se hace específicamente para tener los datos del sello. Aquí tenemos, por ejemplo, la caverna de caballos, en 1983, en 1893, tiene más de 100 años,
cuando existían oficinas postales en las cavernas. Aquí tenemos la caverna de Weyers en Virginia. Esta es de Brasil, donde se hizo homenaje al Congreso Espeleológico, la caverna Town, la caverna del murciélago. En fin, hay una gran variedad, las cavernas de Oregon, los puentes naturales, que son considerados parte de los sistemas kársticos. Aquí tenemos las cavernas de Endless, una carta enviada en 1938, y pues nos indica ese tipo de elementos. Aquí tenemos el franqueo mecánico. Estas son unas cartas de Francia, donde podemos ver aquí a la izquierda, Grotte de Des Moises, esa es la caverna de Des Moises en Francia, en el cual se emitía el sello a través de una máquina. Aquí podemos ver la misma caverna, la gruta de Fouquitor en Francia, donde vemos en rayas la forma de los espeleotemas, en homenaje pues a las características mismas de las cavernas. Otras francesas también, de otras cavernas, donde vemos la geometría de los espeleotemas. Aquí un poquito difícil de verlo por la escala, sin embargo, pues es homenaje a esas cavernas. Y aquí tenemos las cavernas de San Clement en el Reino Unido, donde también pues se existe correo emitido desde las cavernas. Otros sobres del primer día, que son emitidos específicamente para un evento. Este fue con los 50 años de la Sociedad Espeleológica de Cuba. Vemos el matasello, la estampilla y otra estampilla aquí con homenaje a las comunidades que supuestamente, o no supuestamente, sino que vivieron dentro de las cavernas en el aniversario de la Sociedad Espeleológica Cubana. El dentado ya lo mencionamos, cada estampilla pues tiene unas características propias. Aquí vemos una estampilla para el espeleobuceo en México, en homenaje a Chan Hall en México. Es una estampilla emitida por el país de Tuvalu y son bonitas imágenes de espeleobuceo, una serie de barbados donde nos muestra las características de la caverna de Harrison que vimos también hace un momento en otra estampilla, homenaje a los cuerpos de agua, directamente asociado a la parte hidrogeológica, un nacedero que se alcanza a notar aquí en la parte inferior, y bueno, todos los emblemas o todos los elementos asociados a la reconstrucción de la parte interna de las cavernas. Aquí se hace en la parte superior de la diapositiva, podemos ver cavernas utilizadas para el turismo, con pasamanos, con puentes, para evitar afectar todo lo que tiene que ver con los espeleotemas. El agua, también se utilizan muchos de ellos para la parte turística y de recreación. Estas guías en Hungría, aquí tenemos el nacedero de agua, una cascada dentro de la caverna y salones o diferentes tipos asociados a las cavernas. El correo postal de las cavernas es muy característico. ¿Eso qué significa? Que en muchos de los sitios muy turísticos, no en Colombia, pero en muchas partes de Europa, por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de Eslovenia, muchas de las cavernas de Eslovenia hoy en día siguen siendo turísticas, los principales, digamos, sitios para reconocer, en los cuales existía una oficina postal. Este es el homenaje a la primera oficina postal abierta en el año 1899, cerca a Kongresna, en Dorovna, y ahí tenemos la fotografía tomada de una tarjeta postal y la parte posterior de la tarjeta, donde se colocaba se compraba directamente dentro de la caverna, se colocaba en la urna, se llenaba, se matasellaba y se enviaba. Entonces, estas son material histórico de 1899 sobre el correo postal de cavernas, exclusivamente de cavernas. Eso es un tema bastante amplio, algunas tarjetas postales con los sellos, donde podemos ver la oficina de correos, la gente llegaba a visitar las cavernas, enviaba su correo, su tarjeta, compraba estampillas y las enviaba. Aquí tenemos una más reciente en homenaje a ese mismo correo postal, que ya casi pues no se usa, pero de todas maneras ha sido homenajeado a través de la filatelia. Lo bonito de este material filatélico, como ustedes pueden más o menos apreciar ahí, es el homenaje a los espeleotemas. Aquí vemos columnas de gran tamaño, la oficina postal donde uno llegaba, bueno, la gente llegaba, hacía su carta, la llenaba, ponía los datos y la enviaba, pagando el porte correspondiente en esa misma oficina. Una un poco más reciente de Estados Unidos,
donde aparece en la caverna de Spring, un sitio turístico. Esta era la antigua oficina postal, ahí cerca a la entrada, y tenemos pues correspondencia muy antigua de 1851, que se enviaba desde el sitio de la caverna, una carta de la Cape Spring. Aquí tenemos otros matasellos asociados a esa zona, otros matasellos donde se hace homenaje a las cavernas. Aquí tenemos la caverna en Estados Unidos y tenemos aquí otros matasellos. Entonces hay una gran cantidad de material. La aparición del correo espeleológico se dio homenaje a él con esta tarjeta postal sin usar, o sea que no cumplió con su cometido. Y bueno, entonces miremos algunos otros ejemplos de minerales asociados a la espeleología. Minerales kársticos y su representación en las estampillas, calcita, unos bonitos ejemplos de rodocrosita, minerales de carbonato de rodocrosita y estampillas, como la vemos acá, alguna fotografía de las minas de rodocrosita dentro de las cavernas o el ambiente espeleológico argentino. La rodocrosita, como algunos saben o recordamos, la rodocrosita es la piedra emblema, símbolo de Argentina. En Argentina, pues todo lo venden en rodocrosita, de los pingüinos, en fin, es la piedra casi equivalente a la esmeralda en Colombia. La morfología exocárstica como tal, entonces, son las cimas. Aquí vemos algunas fotografías de sistemas kársticos colombianos en la región de Santander, y aquí vemos una estampilla de cimas de Venezuela. Aquí tenemos la imagen de la estampilla, vemos la entrada a las cimas, dos cimas paralelas en los ambientes kársticos de Venezuela, y algunas otras estampillas de cavernas marinas, de la Piaz, hechas por Japón, algunos valles kársticos que podemos ver acá. Brasil también ha hecho homenaje a sus cañones kársticos, que son de gran magnitud en la zona brasilera. Aquí tenemos, en el caso, esta fotografía es la cima colombiana de El Hoyo del Aire en Santander. Esta es el Hoyo de los Guácharos, yendo para Mogotes en Santander. Y esta es una tarjeta postal brasilera donde hacen homenaje a la entrada de una de sus cimas en alguna de las regiones brasileras. Las cuevas por dentro, la morfología endocárstica, entonces está caracterizada por poder identificar todos los componentes de una caverna. Esta imagen de la izquierda es la caverna de adentro hacia afuera de la caverna de Tisquezoque en el municipio de Floriana, en Santander. Y abajo tenemos unas cavernas en el sector de Bolivia, de Ecuador, donde también se utilizan mucho para peregrinaciones religiosas en la zona. A la izquierda vemos sellos con mapas de cavernas, aquí en la izquierda una de Omán, y diferentes entradas a las cavernas en la serie de diapositivas que vemos aquí abajo, cimas como la que está aquí en la parte central, otras entradas de cimas de dentro hacia afuera, otras entradas, una serie con espeleotemas en la parte interior, algunas estalactitas en formación, y las sellos que ven acá, todos son en homenaje a los espeleotemas, especialmente estalactitas. Cada diapositiva, cada sello postal tiene el homenaje. Por ejemplo, aquí la central es una elictita que corresponde a espeleotemas inclinados para poder tener CO2 para la cristalización, y algunas otras diferentes de Grecia, de Rumania, de Brasil, de Botswana, de Austria, de Eslovenia, en homenaje a los espeleotemas de las cavernas. Otra imagen acá de una tarjeta, pues, de un sobre circulado, donde podemos ver entonces la estampilla. Este caso es de Bélgica, donde se ve la estampilla original o nueva con espeleotemas, columnas, y luego puesta en un sobre circulado que viajó a Nueva York, básicamente desde Bélgica, y que llegó a Nueva York con esa estampilla puesta ahí. Otras de Hungría, Rumania, Uruguay, todas asociadas a espeleotemas. Algunas fotografías que acompañan la charla para ver la característica de los espeleotemas, y aquí pues tendríamos que mirar todos los detalles de cada uno de estos componentes de reconstrucción
de cavernas. Ejemplos de estalagmitas, como la que vemos acá, también se encuentran aquí en esta fotografía de una tarjeta postal de Marovsky y Kras, que es en Moravia, donde tenemos tarjetas postales con imágenes de las cavernas que son emitidas por el servicio postal de este país, de cada uno de ellos. Debajo, también algunas otras diapositivas. Tarjetas postales de España. España también es una región rica en cavernas, donde se hace ese homenaje a las cavernas de Drax, que son muy típicas en España, son sitios turísticos de visita. Aquí tenemos otras de Mallorca. En Mallorca también hay una gran cantidad de sistemas kársticos que son utilizados para turismo, conservación y estudio. Una de México, de Nuevo León, en las grutas de García, donde podemos ver México turístico. Es un homenaje a las actividades de turismo en México, que es bastante rico en la península de Yucatán sobre cavernas, en todo tipo de actividades turísticas. Otra tarjeta del Lago de las Delicias, en la cueva del Drax, en España, y aparecen murciélagos. Los murciélagos están ampliamente homenajeados en la filatelia. Esta es una estampilla de Alemania, donde nos muestra diferentes especies. Algunas personas importantes que han salido de la filatelia. Aquí tenemos una estampilla de Brasil en homenaje a Peter Willem Long de Copenhague, quien ha trabajado muchísimo, trabajó muchísimo la espeleología en Brasil, en diferentes partes, especialmente en trabajos de, pues él es considerado el padre de la paleontología y la arqueología en el Brasil. Hay muchos otros elementos asociados en homenaje a él, otras estampillas de Brasil en zonas kársticas como tal, el Parque Nacional de Ubajara, donde tenemos el ingreso a la caverna de Ubajara, que es también muy, muy importante en la región brasilera. Las cancelaciones pues están asociadas a digamos también en homenaje emitido por las asociaciones. Este es un sobre emitido por la Sociedad Excursionista y Espeleológica de Brasil en el año 1900, fue fundada en octubre del 37 y se le hizo un homenaje en el año 76, donde se emitieron sellos o cancelaciones en homenaje a los murciélagos, a la fauna que abunda en esta zona. Aquí tenemos una hoja filatélica de Brasil, donde vemos pues el recuadro que está aquí perforado en la estampilla, y esto es una hoja filatélica donde está el paisaje integrado. Tenemos los espeleotemas, la fauna de las cavernas, en este caso son las cavernas de Brasil, no recuerdo el nombre, son las cavernas brasileras en general, y aquí en la parte izquierda vemos un túnel volcánico. Esta fotografía fue tomada en Lanzarote, en las islas volcánicas de Canarias, donde muchas de estas túneles volcánicos son cavernas, son exocars, son también muy estudiados en el ambiente espeleológico, pero realmente son muy pocas los sellos que se han emitido en homenaje a los túneles volcánicos en general. Hay algunas, pero pues no las tengo. En Colombia, pues podemos decir que lo único que puede verse en general es el trabajo hecho por Humboldt. Humboldt, pues quien ha estudiado Humboldt bastante, porque por ahí también hay una charla sobre Humboldt. Tenemos que Humboldt llegó a Colombia cuando era la Gran Colombia y llegó a Caripe, en el estado de Venezuela, donde descubrió y pudo clasificar los guácharos, el oil bear, el pájaro en aceite, que pues su nombre se debe a él y que habitaba las cavernas, o habita muchas de las cavernas en Colombia, en Venezuela y en otros países. Y tenemos aquí un sobre circulado con la primera estampilla que hizo Colombia en homenaje al barón Alexander von Humboldt en la década del 60 y algo, del 59. En Venezuela también se hizo homenaje a Humboldt con dos estampillas de esas dos estampillas de la misma caverna de la cueva de los Guácharos en Caripe, que fue el primer sitio donde se descubrió el guácharo como un ave bastante importante dentro de la fauna. Aquí tenemos otra estampilla y el sobre del primer día en homenaje a Alexander Humboldt en el año 1969,
quien trabajó bastante tema de la espeleología, pues a nivel general. Aquí tenemos otros sellos en homenaje. Aquí tenemos el de la República de Venezuela ampliado con una fotografía del río subterráneo de la cueva de Caripe, las cuevas del Guácharo, una de Polonia en homenaje a la Sociedad Espeleológica de Cuba. Se puede observar aquí pues la isla de Cuba y la ubicación de la caverna en este sector de Cuba. Cuba tiene una gran cantidad de ambientes kársticos, que además es el sitio de generación del agua dulce para toda la comunidad de Cuba. El agua dulce la extraen de los sistemas kársticos cubanos para el sustento. Las cuevas del Dragón, del Drac, en España, y unas de Hungría aquí con espeleotemas. Otro serie de estampillas de diferentes países, donde apreciamos básicamente todos los tipos de componentes espeleológicos asociados a la caverna. Cavernas romanas, con toda la serie de espeleotemas de homenaje a cada una de ellas. Cada estampilla es emitida para una caverna, la caverna de Polobric, Polognita, Ponoare, bueno, en fin, una gran cantidad de sitios kársticos. Algunas de las cavernas de esos personajes. También tenemos aquí un sobre con las estampillas en homenaje a Humboldt, en una de las regiones del Quindío que trabajó Humboldt en su historia, aunque él no tiene, pues digamos, trabajos espeleológicos, ni hay cavernas en esta zona. Aquí tenemos la caverna del Puente Natural de Icononso, que también visitó Humboldt, y pues en una serie de homenaje a Cundinamarca se presenta el sector del Parque Natural de Icononso, estudiado por Humboldt como un puente en roca o un puente natural. Aquí están las emisiones de Venezuela a Humboldt, que emitió también específicamente en el primer centenario de la muerte de Humboldt. En el año 1959 se cumplieron los 100 años e hicieron esas emisiones. El arte rupestre pues es otro componente de la espeleología. En las cavernas, como ya mencionamos, como en el caso de España, pues tenemos el registro histórico de la humanidad o de algunos componentes de la humanidad. Entonces muchas de ellas también tienen ese tipo de elementos. Aquí vemos en la izquierda la fotografía de una cueva kárstica en ambientes volcánicos en Ecuador, donde hay aguas calientes o hay aguas termales asociadas al volcanismo, y son sitios utilizados para el culto religioso de alguna manera. Alguna serie en homenaje a sitios arqueológicos. Desafortunadamente en Colombia no tenemos ninguna estampilla de ese estilo, solo hasta las que salieron muy recientemente. Julio Verne, pues bueno, yo creo que muchos han oído o han hablado de Julio Verne. Pues Julio Verne, dentro de su viaje al interior de la Tierra, nos habla de los ambientes kársticos, no como kársticos de la misma manera, pero dentro de sus relatos aparece entonces imágenes de sistemas kársticos, los grandes cristales dentro de las cavernas. Aquí tenemos una diapositiva de Mónaco en homenaje a Julio Verne y el ambiente kárstico, el viaje al interior de la Tierra. Como pueden ver aquí en la parte inferior, se alcanza a ver pues los espeleotemas, las columnas, espeleotemas cenitales, y pues ya parte de la historia de Verne dentro de los grandes vivientes dentro de las cavernas en general. Esta es la portada del libro. Aquí tenemos un sobre del primer día con esa estampilla de Julio Verne, y la imagen en el sobre los viajes extraordinarios de Julio Verne. Fue emitido en los 50 años del aniversario de la muerte, donde se ve el detalle de la estampilla con todos los sistemas de espeleotemas en la zona. Otro sobre circulado de Mónaco. También hasta Disney, en sus series de Disney, ha sacado homenaje a Julio Verne. Aquí tenemos una portada de uno de los textos de Julio Verne en el ambiente kárstico, donde vemos pues grandes salones, grandes columnas y una estampilla de Antigua y Barbuda, perdón, en el cual se le hizo homenaje a Julio Verne en su viaje al interior de la Tierra, donde muestra a Mickey y sus amigos dentro de una caverna o en la entrada de una caverna
de tal manera. Otros sellos de Julio Verne, en Nicaragua, en el aniversario, 150 aniversario de la muerte de Julio Verne, tenemos acá entonces una entrada a una caverna en sus viajes submarinos. Aquí está dentro de la caverna y la aparición en todo ese sistema. Además, eso pues tiene que ver con algunos viajes digamos, hechos o puestos en el cine también. La caverna de El Milodón en Chile, que también es una caverna bastante interesante, aunque con muy poco desarrollo kárstico como tal, y algunas imágenes de arte rupestre de España, donde se hace homenaje a estas cavernas desde el punto de vista arqueológico. Otras que ya habíamos mencionado, las de Cuba, haciendo homenaje al arte arqueológico cubano con estampillas y sobres de cavernas de la región cárstica. Unas de Guinea-Bissau con la evolución de la humanidad, que pues estampillas, además de hablarme o servirme para una clasificación en ambientes temáticos, también me habla del desarrollo y evolución de las especies como tal. Alguna bonita imagen de una caverna de Santander con fauna volando, tomadas dentro de la actividad espeleológica que hemos desarrollado, y las tarjetas postales en Cuba. El guácharo es una de las aves más maravillosas que hay en los sistemas kársticos. Ahí podemos ver la emitida por Perú para homenaje a estas aves. Aquí tenemos el guácharo de Venezuela. Los murciélagos, aquí tenemos una estampilla emitida por Alemania, donde tenemos un fósil de murciélago que fue impreso en una estampilla en homenaje a esta fauna. Esta estampilla fue emitida en el año 98 en homenaje a los murciélagos. Aquí tenemos una fotografía de un murciélago y la estampilla de Alemania asociado a una especie en particular. Aquí tenemos una tarjeta postal de Rumania, de Eslovenia, perdón, donde tenemos homenaje, fotos de murciélagos. Es bastante la gama de estampillas asociadas a la fauna. Tenemos un sobre enviado a Colombia con este murciélago desde Alemania. Hojas completas de fauna de cavernas. Ahí tenemos unas de Ruanda, aquí tenemos otras de los grandes murciélagos de Ruanda, los famosos megaquirópteros, que son grandes murciélagos, no sé si los han visto, que son de más de 50, 80 centímetros de longitud, también todos homenajeados en la fauna de las cavernas. El rescate y seguridad en cavernas, pues es también otro elemento importante. Hay muchas estampillas asociadas a todo lo que tiene que ver con el alpinismo, el uso de cuerdas, el uso de elementos de seguridad, y pues es otro subtema dentro de la filatelia, porque gran parte de la actividad espeleológica dentro de las cavernas requiere de esos métodos de seguridad. Si bien es un tema bastante extenso, pues simplemente lo mencionamos. Espeleocol, la Sociedad Espeleológica Colombiana, pues está pretendiendo seguir en el estudio espeleológico en Colombia. Como sociedad, pues tenemos comunicación con los sistemas kársticos de muchas regiones del mundo. Aquí tenemos un sobre que llegó a Espeleocol con sellos de cavernas en homenaje. Básicamente esto viene de la República Checa, donde pues hay una gran actividad espeleológica de todo tipo, turística, científica. Aquí tenemos del Congreso Espeleológico de América Latina y el Caribe, y también en Brasil. La espeleología turística pues tiene muchos ramos de esos. Aquí tenemos la fotografía, no es una estampilla, de las minas de sal de Nemocón, donde pues la mina de sal de Nemocón es un pseudocars en ambientes de aluros, donde se genera precipitación de carbonatos. Yo creo que la mayoría conocen o han estado en Nemocón y han visto los espeleotemas colgando por el proceso de la disolución, y pues desafortunadamente no tenemos sellos en homenaje a eso. Aquí tenemos en la parte inferior una tarjeta postal con estampilla de Italia, donde podemos ver en general la isla de Capri en Italia. La isla de Capri en Italia tiene cavernas también de origen volcánico que atraviesan de lado a lado y son sitios de interés turístico para la comunidad. Algunos elementos de seguridad en homenaje al alpinismo, al uso de las cuerdas y de todos los elementos de seguridad que están asociados obviamente con el arte del espeleosocorro,
de las actividades de seguridad y manejo y rescate dentro de cavernas. Sobre la Sociedad Venezolana de Espeleología, donde tenemos pues también la fotografía de espeleotemas de la caverna de Guácharo en Venezuela, de la Sociedad Espeleológica de Venezuela. Otra serie de personajes que aparecen ahí, Félix Mendelssohn, que también trabajó mucho en las islas de Staffa, Norbert Casterel, que también trabajó en Francia mucho en el ambiente espeleológico, en otras de Rumanía, en la actividad de la bioespeleología, en la costa romana, Julio Verne, que ya lo vimos, Humboldt, en fin, aquí tenemos personajes que han estado relacionados, están relacionados con la bioespeleología, esta de Rumania, Emil Rakovita, en otro sello también. Y ahora veamos lo único que ha hecho Colombia en la espeleología de los sistemas kársticos. Podemos decir que también, como los trabajos espeleológicos, estamos un poquito en deficiencia. Esta estampilla que estamos viendo la sacó 472, la Oficina Postal Colombiana, el año pasado, para la emisión de parques nacionales. En conjunto con la Sociedad de Parques Nacionales, empezaron a emitir sellos postales en homenaje a todos los parques de Colombia, emisiones que van a ser anualmente, que irán saliendo poco a poco. Y escogieron dentro de sus parques el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos. Este parque, no sé si todos recuerdan, o para los que no conocen, fue el primer Parque Nacional Natural decretado, que es la Cueva de los Guácharos, en el sur del Huila, una región inaccesible por vía terrestre, que realmente pues es una zona de fractura por donde pasa el río principal y que forma un ambiente kárstico. Asociado a esa caverna hay 6 cavernas más producidas realmente por la disolución. Junto con esta estampilla que tiene un valor facial de 5.000 pesos para correo, se emitió esta en homenaje al Guácharo, Atornis caripensis, que tiene también el valor de 5.000 pesos en el parque, para, pues también de la misma cueva, porque aquí en la Cueva de los Guácharos pues vive esta especie desde toda la vida ahí en esta zona. Esta es la hoja completa que se emitió en el año pasado por 472, donde están varios parques. Está también Chimiriquete con algunas imágenes del arte rupestre, como lo vemos aquí, en los sobres de primer día emitidos en homenaje. Aquí tenemos la estampilla del Parque Nacional Serranía de Chimiriquete, que aunque no se ve el componente espeleológico que hay allá como tal, pero que pues está representado también por las obras de los petroglifos presentes en la zona, y serían pues las únicas estampillas que ha emitido Colombia sobre temas espeleológicos, y las de Humboldt en homenaje a este personaje. Entonces aquí vemos las 4 estampillas colocadas sobre un sobre para que sean emitidas a alguna parte. Entonces, a modo de epílogo, pues una colección filatélica es una vía pues de superación personal en una temática, fomenta el estudio y la investigación de algún tema, es una forma de mejorar una colección consiguiendo piezas cada vez mejor, que es difícil hoy en día, pues hay muchos medios de adquirirlas, y la participación pues es realmente en las competiciones es un reto para mejorar cada vez las colecciones. Sobre todo, una colección filatélica es una excusa para coleccionar amigos. Practica la filatelia temática en nuestros temas de ciencias de la Tierra, que son muy, muy amplios: volcanes, rocas, minerales, estructuras, en fin. Muchas gracias a todos. Profe, qué bonita presentación, muchísimas gracias. Vamos a ver si en el chat no hay preguntas. Si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, los micrófonos están abiertos. Okay. Buenas tardes. Quería hacer una preguntita. ¿El Parque de los Guácharos en qué ciudad, en qué población queda? Hola, el Parque de los Guácharos queda en las estribaciones de la cordillera oriental, digámoslo así, al sureste del municipio de Pitalito, en la parte más alta de la cordillera, ya para descender hacia el Putumayo. Ese Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos
está en las cumbres más altas de la cordillera, hacia el Ah, bueno. Putumayo. Fue decretado en Bueno. el año 1961 como el primer parque natural. Y de hecho, pues el conocimiento espeleológico de esas cavernas es bastante restringido. Muchas gracias, profesor, muy amable. Muchas gracias, don Germán. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. Sí, se ingresa por Palestina también, en el Huila. Para llegar al Parque de los Guácharos hay que, también se llega desde Acevedo, hay que recorrer un tramo por Campero, en trocha, luego en caballo y luego a pie hasta llegar al parque. Profesor, Sí, ¿por lado de San Vicente del Caguán o no? un poco más hacia el centro de la cordillera. Occidente, hacia el También se puede occidente. estar. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, sí, señor. Ahí nos comentan un poco más sobre es el corredor biológico del macizo colombiano, sí, señor. Es una zona que también ha estado desafortunadamente, hoy en día está bastante libre y está en desarrollo. Eso, eso fue como una zona roja también, sí. Sí, hubo una época difícil en toda esa región, pero hoy en día pues ya está libre y es parte de zonas de estudio y de investigación. Ah, bueno, muchas Jonathan pregunta que gracias. si en el Atlántico tenemos alguna sede postal geológica. ¿Será algún elemento postal geológico en el Atlántico? Pues sí, hay varios asociados, por ejemplo, en Barranquilla al puente, pues no espeleológico como tal. En algunas estampillas está más que todo asociado a las costas, está asociado a Puerto Colombia, a las ciudades como tal. En el Atlántico tenemos una serie postal sobre el departamento. El volcanismo de lodo no se ha sacado nunca en un método, en algún sello postal. Realmente, este tema de la filatelia espeleológica y geológica en Colombia está muy restringido. Básicamente, espeleológico en el Atlántico no hay. Lo más cercano está en, en la población se me olvidó el nombre, en las playas hay cavernas en la población de las playas se me olvidó el nombre ahorita, cerca de Arboletes, eh, en Tolú, sí, correcto, ahí tenemos cavernas también que son reconocidas como sistemas kársticos, pero no tenemos sellos postales asociados a esto. Sí, existe un nuevo libro de fotográficos sobre cuevas en Colombia, pero no tiene espeleología, son solo fotografías muy lindas que nos da una imagen del interior de los ambientes cársticos colombianos muy, muy interesante. En el Huila hay varias cavernas, caja de agua en Paicol, sí, pues la caverna de agua, la caja de agua es una caverna asociada a rocas del Cretácico inferior, es una caverna muy usada para el turismo, se caracteriza porque es pobre en espeleotemas, pero tiene gran desarrollo de aguas subterráneas, tiene unos paredones con fósiles de amonitas de gran tamaño del Cretácico, es utilizada ahorita y está en proceso de conservación, manejada por comunidades de la población de Paicol, ya no es de entrada libre. ¿Cuál es el departamento donde se ha hecho más trabajo espeleológico? En Santander y Antioquia, creo que son los dos departamentos que tienen mayor actividad y debido a la presencia de mayor material calcáreo, donde se han desarrollado las cavernas. La región de Santander tiene las mejores unidades kársticas, Antioquia en las rocas paleozoicas de Río Claro
y su gran cañón de Río Claro. La reserva de Río Claro tiene un gran desarrollo espeleológico. En Boyacá también tiene, aunque menor proporción de lo que se conoce. En Moniquirá, Santander, el sur de Santander tiene muchísimos ambientes kársticos. En el Tolima, en el Huila principalmente, bueno, son las regiones más kársticas. En el Quindío hay unas grandes diaclasas que fueron trabajados por un colega nuestro que se identifican o los han tratado de utilizar como ambientes kársticos, pero son grandes diaclasas al noroeste de Armenia. El nombre exacto en este momento no lo recuerdo, pero fueron estudiadas también. Son grandes fracturas en rocas de la formación Cajamarca, que es lo que aflora, rocas metamórficas que afloran en esa región. No recuerdo ahorita el sitio, el nombre exacto, pero sí lo tenemos. En Santander sería la formación Rosa Blanca. Sí, la formación Rosa Blanca tiene la gran cantidad de cavernas de disolución. Son cavernas vivas con un gran contenido de agua. Y también tenemos cavernas en las formaciones superiores a la formación Rosa Blanca, que son cavernas secas, que no tienen mucha cantidad de agua. Preguntan también sobre el estado actual de la cartografía. Bueno, actualmente el Servicio Geológico y otras entidades están trabajando en pro del patrimonio geológico colombiano. Entre ellos está, pues, obviamente, el patrimonio espeleológico como uno de los temas a desarrollar. Actualmente, pues, se han hecho varios trabajos en Santander a través de la Universidad de la UIS y grupos. También Espeleocol ha trabajado en campos, la Universidad Nacional con sus trabajos de campo hemos desarrollado cartografía espeleológica en la región de la provincia de Guarentá, principalmente San Gil, Socorro hacia el sur, hasta Vélez, el Peñón, Moniquirá, donde hay una gran cantidad de ambiente kárstico. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos los asistentes. Hasta una próxima oportunidad. Profe, muchas gracias, muy querido, qué bonita presentación y qué rico haberte visto y verte bien. Para los que han estado escribiendo y preguntando, digamos que yo puedo anotar en este momento los dos correos de Carlos y de Hernán para enviarle la programación, pero lo más fácil es que están pendientes en las redes sociales, porque pues a mí me queda muy difícil mandarle la programación a cada persona. Entonces en las redes, en Clemencia Gómez González, en Facebook, en Instagram, en todo lado está la programación. Entonces, para que la busquen allí, y la Sociedad Colombiana de Geología está mandando las programaciones con los links semanalmente, porque a veces hay cambios y hay cosas, entonces pues yo no me comprometo a mandárselas, les mando lo que tengo a hoy, pero pues eso sigue estando alimentado, entonces ahora les envío la programación a los dos que la pidieron. Y ya que estamos aquí, entonces, profe, vuelvo otra vez a compartir mi pantalla, me da, porque ahorita a las 5 tenemos la conferencia con Camilo Montes. Es ahorita a las 5 de la tarde con reconstrucción palinspástica del norte de los Andes y el sur del Caribe. A las 8 de la noche desde Australia, 8 aquí, 8 de la mañana allá, se conectan a IBIS con geología estructural y microtectónica, aplicaciones al estudio de terrenos multideformados. Y mañana tenemos programación desde las 10 de la mañana. Tenemos a las 10, a las 11, a las 10 César Vinasco. Esta es una charla también para todo público. Él la preparó para que estén los abuelos, los nietos, los hijos, los hermanos, todos. La historia geológica o la violenta historia de la Tierra, para los que están aquí presentes, que les gusta la geología. Esta es una conferencia que está hecha para todo público.
Después se conecta Osvaldo a las 11 con las fallas como límites de terrenos, la falla San Jerónimo como límite oceánico continente en Antioquia, y a las 3 de la tarde tenemos otra conferencia también absolutamente deliciosa que Enrique Velázquez de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo nos va a hablar de enología y vino, o sea, enología y geología, o sea, vino y geología. Y Luis Fernando Ayala, otro geólogo, a las 5 de la tarde nos va a hablar de casos prácticos en estudios geotérmicos e hidrogeológicos en la minería. Como ven, tenemos programación también para el sábado tenemos 3 conferencias y el domingo tenemos 2 conferencias para que sigan conectados. Recordarles 2 cosas que tenemos a partir del 4 de abril, los recién egresados de los programas de Ingeniería de Minas, Geología, Ingeniería Geológica, Ingeniería de Petróleos y Geociencias, pueden enviar a este correo su deseo de presentar las tesis finales y vamos a tener ese espacio. Cada día van a presentar 2 tesis los chicos para que estén pendientes de ese cronograma. Y lo otro, aprovechando que hablamos de cavernas, que el Servicio Geológico tiene ahorita disponible para comentarios el proyecto de ley de protección de cavernas, que es una cosa súper importante y necesaria para el país. Sin más comentarios por el momento, entonces muchas gracias a todos por haber asistido a la conferencia del profesor Juan Manuel. Profe Juanma, como siempre es un placer verlo y escucharlo. Lo quiero mucho, un fuerte abrazo y sígase cuidando. Necesitamos estar muy bien. Profe, no le estoy oyendo, tiene el micrófono apagado. Muchas gracias, Clemencia, por tu invitación. Gracias a todos y una labor muy grande la que están haciendo. Muy importante esta actividad para mantenernos al día a pesar de tener que estar acá, pero afortunadamente es por el bien de todos. Y bueno, saludos a todos. Un abrazo, profe. Chao, chao, nos vemos Chao, un chao. ratito. Chao. A las 5.